si esto se confirma, cuando se concrete, ¿se siente listo para ser ministro de nuevo 10 años después? Bueno, habrá que ver. Por cierto, que para mí va a ser un honor, un motivo de orgullo y un gran desafío. ¿Es un desafío más complicado que el del año 2005? ¿Más fácil o igual? Bueno, creo que hay una ventaja que es que sabemos de qué se trata, que sabemos los componentes que tiene una responsabilidad de este tipo. Por otro lado, cada vez más existen demandas, exigencias. El país, por suerte, cada vez eleva la vara de las demandas y nosotros tendremos que estar a la altura de esas nuevas demandas. ¿Y con qué problemas nuevos cree que se va a encontrar? Vamos a esperar y lo hablamos después de hoy a las 19 horas, como dice usted. Bien, pero en materia de transporte y obras públicas, ¿qué problemas nuevos surgieron? Intensidad de problemas. Hay problemas nuevos, pero fundamentalmente han cambiado la calidad de los problemas en algunas áreas. ¿Como cuáles? Y bueno, yo le doy solo un título, pero no quiero yo promoverme. No hable como futuro ministro, hable como exministro. Y como hombre de confianza de Vázquez en estos temas. Simplemente como ciudadano conocedor de la realidad. El estado de la caminería hoy no es el momento en que la caminería está peor en la historia del país. Existen gráficas que demuestran que hubo momentos en la historia del país donde la caminería en general estuvo peor que hoy. Sin embargo, lo que es más exigente es que la carga, el transporte, los volúmenes han crecido de modo tal y a una velocidad tal, y queremos que sigan creciendo, que el deterioro se ha acelerado de modo de lo que antes podía esperar 10, 15, 20 años y no pasaba nada, hoy puede poner en riesgo la propia posibilidad de utilización de la red. ¿Comprende? Sí, entiendo. Igual y eso es lo que hay que responder. Por lo tanto, la misma receta que podía hacer durar las cosas hace 10 años atrás, afortunadamente para el Uruguay y para los uruguayos, no es una receta que se puede aplicar hoy. Pero igual esa no debe ser la única explicación, ¿no? Porque, a ver, el estado de las rutas es una preocupación para ustedes y da la sensación de que no se hizo mucho por mejorarlas. Bueno, se aumentó en forma muy importante la inversión y se han hecho muchas cosas, porque podemos recorrer lo que falta y lo que hay una exigencia y hasta una urgencia de resolver, pero podemos recorrer lo que se hizo. Y yo lo invito a recorrer cómo se ha transformado la red vial del país, por ejemplo, en la zona del aeropuerto, la interbalnearia. ¿La Ruta 14 es una de las urgencias ahora? Yo creo que la Ruta 14 es una ruta importante para el futuro del Uruguay. ¿Es la que hay que agarrar primero para arreglarla? No sé si primero, pero hay tramos que hay que agarrarlos con cierta urgencia. Pero ojo, no es un problema solo de un título, porque si no sería una papa. Definir, señalar esta ruta y ya sería una papa. Por eso a mí no me gusta la palabra shock en esta materia. Una ruta necesita una inversión muy importante que hay que resolver. Y aparte es muy difícil arreglarla toda. Pero además de una inversión muy importante, después significa una obra que lleva 2, 3, 4 años y durante esos años llueve y hay barriales y sale el sol y hay polvaderas y es un trabajo intenso que hay que desarrollar para que al final después quede la ruta. Entonces es un camino, tenemos que ser conscientes de dónde partimos, qué es lo que queremos y después hay que trabajar. ¿Y para eso se necesitarían más impuestos, más recursos o con lo que hay hoy alcanza? Más recursos se necesitan. Eso no significa que en la ecuación general se necesiten más impuestos.
Cuando nosotros llegamos en el 2005, la prioridad era el plan de emergencia. ¿Por qué? Porque había 1,5 millones de uruguayos que tenían que comer, que tenían que vivir con cierta dignidad. Y entonces, aún al presupuesto del Ministerio de Transporte, se le sacó de los rubros para transferirlos en la conformación de ese depósito, de ese fondo que permitió el desarrollo del plan de emergencia. Por suerte, el Uruguay, y por el trabajo de estos 10 años, ahora tiene una situación no solo económica, sino social diferente. Y ahora nos podemos permitir el lujo de decir, bueno, vamos a direccionar mayores inversiones para la caminería. No es que se haya empezado por la infraestructura ahora, porque mire lo que pasa con la generación eléctrica, y fue una obra de estos últimos años, donde se ha transformado la matriz eléctrica y donde ya no nos preocupa si llueve o no llueve, y no nos preocupa el barril de petróleo cuánto está, ¿verdad? Fíjese lo que ha pasado con las comunicaciones. Prácticamente se decía que era imposible que Antel diera satisfacción al crecimiento de la demanda en materia de banda ancha y comunicaciones. Y sin embargo ahora se está ofreciendo a todo el uruguayo o a todo el emprendimiento que en el Uruguay necesita en comunicaciones, porque Antel ha estado a la altura, porque ha hecho una importantísima inversión. O sea que a veces se critica, pero que cambió la calidad del país. Bueno, se trata de que ahora hay que poner acentos donde se necesitan. Y en el próximo presupuesto, entonces, la infraestructura tendría que ser una prioridad. En el presupuesto tiene que estar reflejado eso. Pero no solo es un problema del presupuesto, porque el presupuesto del país no hubiera permitido las transformaciones estas que le comenté recién. Es el presupuesto, porque el presupuesto tiene que servir de cimiento de un proceso de aliento a la inversión privada, porque se necesita mucho más de lo que el Estado puede directamente sacar de su presupuesto para invertir.